El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, conmemoró recientemente sus 15 años y nos acompañan Patricia Vázquez y Rafael Martínez del CENAREC para contarnos sobre este tema y los retos de la institución. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a Nexos. Mucho gusto. Muchas gracias. Para comenzar, si hablamos de esta evolución, bueno, y me contaban antes de iniciar la entrevista que Rafael tiene bastante tiempo de trabajar en el CENAREC. ¿Qué diría usted han sido los principales cambios desde que inició este centro, ahorita ya que es una quinceañera de las instituciones públicas? Bueno, en estos 15 años de CENAREC sí, efectivamente, muchas cosas han cambiado. Recuerdo que originalmente cuando nos planteamos cada uno de los departamentos, particularmente en el caso del Departamento de Información, iniciamos instalando un pequeño centro de documentación, porque lo que se conocía, la información disponible acerca de la educación inclusiva era muy poca. Eran muy pocos los libros que circulaban en el país y en Internet era relativamente incipiente incluso el desarrollo de lo que se podía buscar en los navegadores de aquella época. Lo mismo en materia de capacitación. Iniciamos con cursos de adecuaciones curriculares, por ejemplo. Hoy por hoy ese es un tema que está debidamente abordado en los planes de estudio, por lo menos a nivel de formación de educadores. No tiene mayor sentido hoy por hoy un curso de adecuaciones curriculares. Entonces sí, ha habido cambios producto de lo que se ha avanzado en materia de educación inclusiva, ¿verdad? Y Patricia, que justamente hace algunas ediciones del programa conversábamos sobre la educación inclusiva en Costa Rica y los retos que tenemos para poder alcanzarla. ¿Qué es el papel que cumple el CENAREC en ese proceso, verdad? En el que podamos ver que estudiantes con y sin discapacidad compartan los mismos espacios para el desarrollo de su aprendizaje. Sí, creo que, bueno, el CENAREC en este momento y a lo largo de estos 15 años ha venido contribuyendo en primera instancia desde una mirada, me parece, muy adelantada a la época. Hace 15 años hablar de educación inclusiva era realmente con una visión muy a futuro. Y creo que en este momento la contribución tal vez que el CENAREC hace es a ir abriendo la conciencia a través de la información, a través de todos los procesos que nosotros realizamos, como la capacitación, asesoría en ayudas técnicas, la investigación. Pero creo que un papel muy importante y la contribución hacia esa transformación, porque creo que en estos 15 años efectivamente hemos pasado, nos hemos detenido, nos hemos devuelto, volvemos la mirada hacia adelante y yo creo que en este momento el papel que tiene el CENAREC es un papel también de referencia técnica. Me parece que en el país paulatinamente nos hemos consolidado como una instancia técnica en todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva y en particular con la población con discapacidad. Pero la mayor contribución me parece es a ir abriendo también esos espacios de reflexión, de toma de conciencia y por qué no también de denuncia y de llamada de atención, ¿verdad? En los distintos niveles y con las distintas personas con las que el CENAREC se involucra en los procesos de educación de la población con discapacidad. ¿Cómo saber más sobre la inclusión de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores? Muy fácil, solo tiene que visitar nuestra página en Facebook Nexos Canal 15 para mantenerse al día con las informaciones que compartimos también en este espacio. Estamos conversando con Patricia Vázquez y Rafael Martínez sobre los 15 años del CENAREC y los retos que asume esta institución para seguir aportando a la educación inclusiva. Veíamos, bueno, brevemente esos cambios que ha experimentado el CENAREC a través de estos 15 años. En la forma de ustedes también ser percibidos por el resto de la institucionalidad, conforme hemos ido comprendiendo que la educación inclusiva es beneficiosa para toda la población y que es necesaria además por una cuestión de derechos humanos, ¿cómo también se le ha ido otorgando relevancia a la labor que genera el CENAREC al resto del Ministerio de Educación Pública? Sí, yo creo que en esta línea hay como dos aspectos importantes. Uno es
el mismo empoderamiento como instancia del Ministerio de Educación. Creo que a lo interno del mismo ministerio incluso existe mucha gente que todavía no sabe qué es el CENAREC. Cuando nosotros vamos a charlas o estamos en cualquiera de los procesos en los que estamos inmersos, nos sorprendemos de gente que no sabe que existimos, en primer lugar, del mismo Ministerio de Educación Pública. Y es muy curioso porque incluso somos como más referencia para otras instituciones que para a veces el mismo ministerio. Pero esto yo creo que paulatinamente, también con nuestra divulgación, con nuestras acciones y como lo decía anteriormente, tal vez con el referente técnico en el que nos hemos convertido, paulatinamente nos estamos empoderando. Y yo creo que sí es muy importante, porque efectivamente, si lo hablamos tácitamente, el sistema educativo costarricense está lejos de ser inclusivo. Sin embargo, creo que estamos en un momento muy importante de transformación, de cambios. Por supuesto, esto genera miedos, temores, resistencias, pero por eso es tan importante la figura del CENAREC en cuanto a contribuir a todo lo que tiene que ver con la divulgación, el enfoque, todo lo que nosotros podemos apoyar como instancia dentro del mismo ministerio, porque hay muchas acciones particulares con los docentes, con los diferentes niveles del ministerio, en donde nosotros realmente podemos llegar y podemos contribuir a este desarrollo de la educación inclusiva en el que estamos. Rafael, sí. Y usted, bueno, pertenece justamente al Departamento de Investigación. Sí. ¿Qué tanto hace investigación el docente regular o los investigadores de la educación en general sobre la educación inclusiva, verdad? Porque lo que pasa muchas veces, y no solo con la formación de los docentes, con los servicios que ofrecen las escuelas regulares, supongo que debe pasar algo similar con la investigación. Si no son docentes de educación especial, entonces quizás no se desarrolla mucha investigación sobre la educación inclusiva cuando hablamos de docentes regulares. Sí, es correcto. Creo que en estos años no solamente variamos el enfoque de la forma en que hacemos investigación. En su momento arrancamos haciendo investigación sobre discapacidad y educación inclusiva. Hoy estamos en una etapa en la que hacemos investigación en educación inclusiva y discapacidad con las personas con discapacidad. En su momento, y eso ha sido interesante, cómo las personas con discapacidad se han ido acercando, se han ido incluso demandando a CENAREC espacios de participación para investigar con nosotros, para trabajar en materia de capacitación con nosotros. Sí, la mirada desde afuera ha cambiado. En su momento, cuando todavía ni siquiera arrancábamos como equipo propiamente, no se había inaugurado el edificio, existían temores. Existían temores de que de alguna manera el CENAREC estaría casi que invadiendo el campo de la formación de profesionales en educación, porque era un campo sobre el cual no se estaba trabajando. Hoy hemos demostrado, o se ha demostrado, gracias precisamente a la investigación, que CENAREC puede ser un muy valioso aporte a la formación docente que se realiza desde las universidades. Hoy por hoy CENAREC de alguna manera es visto como un aliado y no como un competidor desde las universidades, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Estamos conversando sobre los 15 años del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Estamos aquí en compañía de Patricia y Rafael, quienes han venido siguiendo el programa, ya los conocieron. Comentábamos sobre la investigación, que muchas veces pareciera que la educación inclusiva es un tema de investigación solo para docentes de educación especial o para gente que trabaja directamente solo con la población con discapacidad y no algo que debiera interesar a todo el sistema educativo. Pasa lo mismo con la formación docente, que es una de las labores principales del CENAREC. Patricia, existe esa resistencia todavía, no solo de los docentes regulares, a entender que parte de la formación que dan a sus estudiantes es aceptar las diversidades del estudiantado, y por otra parte los docentes de educación especial de irse adaptando a un modelo más inclusivo, ¿verdad? Y no en el que, bueno, los niños con discapacidad van a una escuela, los que no tienen una discapacidad van a otra. Sí, yo creo que en este punto es muy importante pensar que efectivamente cuando hablamos de cambios y cuando hablamos de transformación,
estamos ante resistencias, ante miedos, temores, y a la luz de todo este cambio, todo este esfuerzo, que además no es un esfuerzo país, que también es importante tenerlo claro, porque acá el mundo entero y a través de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 4, que dice que la educación es inclusiva, de calidad, equitativa y para lograr aprendizajes a lo largo de la vida, esto hace un cambio muy importante a nivel incluso mundial. Entonces, el mundo camina hacia ese desarrollo inclusivo y hacia esa educación que es una educación para todos. Entonces, efectivamente, lo que implica esto es que probablemente las formas tradicionales de abordar la educación tiene que repensarse y por lo tanto probablemente los roles que tienen los docentes de educación especial tienen que cambiar, el abordaje que se hace del aula atendiendo esa diversidad también debe de cambiar y esto implica ir entendiéndonos y interactuando de una manera diferente. Y el sistema también debe de proveer estos recursos y estos apoyos para que esto realmente cambie. Entonces es un trabajo de todos, no solo del docente de aula, sino del sistema, de la política educativa que también tiene que reformularse y de ir trabajando con información para ir desmitificando. Hay mucho mito urbano alrededor de todo esto, con respecto a que se van a perder trabajos, qué sé yo, y hay que ir informando a la gente porque la información le permite a la gente comprender. Sí, y justamente Rafael decía anteriormente en la entrevista que se dejó de ver al CENAREC como una competencia, ¿verdad? En ese caso era de las universidades en el tema de la formación docente, sino más bien como un aliado, que eso es lo que busca, ¿verdad? Que el CENAREC dote de esas herramientas para que exista una educación inclusiva y no de una competencia entre la educación tradicional, ¿verdad? Y cómo el sistema está, sino cómo ir transformándonos. Sí, hoy por hoy procuramos hacer una investigación más cercana a la realidad del aula, no tanto una mirada global. La mirada global tiene que acompañarse con cambios a nivel de aula, y ese cambio a nivel de aula empieza también por un cambio en mi propia práctica profesional. Yo creo que como educadores especiales debemos repensar nuestro rol, nuestro quehacer profesional, dejar de pensar la educación especial como un lugar y empezar a entenderla como un servicio. Y ese cambio en la mirada es importante porque va a transformar precisamente el quehacer del docente de educación especial en el centro educativo, en el contexto de aula, y de igual manera va a afectar o va a acompañar positivamente el papel del docente de educación general básica. Así es, y pues el CENAREC brinda un montón de servicios para apoyar este proceso precisamente y que la transición sea una transición en la que todos podamos aportar y en la que todos nos vemos y todas nos vemos beneficiadas. Para concluir, ¿cuáles son los números del CENAREC donde la gente puede buscar información para que se enteren de todos los servicios que brinda la institución? Bueno, el número del CENAREC es el 2528-1900 y nuestra página www.cenarec.go.cr. En este momento la página ya casi la tenemos lista, está en un proceso de depuración y también la invitación es a que nos sigan en Facebook. Ahí tenemos ya bastantes seguidores y nosotros pues también colaboramos mucho en la divulgación de acciones, de actividades que estén vinculadas a todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Pues muy bien, hay que dar la invitación, felicitarles por estos 15 años de labor y pues invitar a la gente a que también se entere de cómo puede formarse si no tiene este conocimiento, de esta información, y que todos trabajemos en esta transición a la educación inclusiva en Costa Rica. Muchas gracias a ambos por acompañarnos.